Ahora vamos a extendernos un poco y hablar del pasado, o que en definitiva ilumina el presente, ¿no? Exactamente. La semana pasada yo adelantaba un poco de lo que íbamos a hablar en el día de hoy y le había puesto como título a la columna Cañada de Gómez, hija del modelo agroexportador. Ajá. Siempre es un desafío, por ahí cuando se da historia en las escuelas secundarias, que los adolescentes puedan valerse de y aprender de los hechos históricos, porque se dice que en todo momento siempre el adolescente carece en algún momento de poder de abstracción, ¿no? Porque les queda lejos quizás los hechos históricos que pasaron hace 150, 200 años, y para no caer en lo que se llama un anacronismo, ¿no? En esto de pensar la historia, los hechos históricos en modo presente, como si hubieran pasado en este caso 2022. Entonces, por ahí es importante que ellos se apropien de esos conocimientos con cosas que puedan ver, que puedan palpar en la actualidad. Y por eso vamos a hablar del modelo agroexportador, trayéndolo a lo que es la historia y el presente de la ciudad, ¿no? Siempre decimos, y lo decíamos la semana anterior, que en estos momentos se está hablando de la historia en modos de la matriz productiva, y en modos económicos, ¿no? Argentina tuvo desde sus inicios, luego de aquella famosa batalla de Pavón, de la conformación del Estado, con las presidencias fundacionales, presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, cuando se forma el Estado, bueno, la matriz productiva empezó a ser el modelo agroexportador a partir de esta dependencia con Gran Bretaña, ¿no? En aquel momento el país central del mundo, sobre todo después de la Revolución Industrial, que aparece esta división internacional del trabajo, donde hay países pobres, donde nos podemos incluir nosotros, ¿no? Toda Latinoamérica, los países de África, países de Asia como China, India, que son colonizados por Inglaterra, y países ricos, ¿no? Los países, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, como dijimos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, que después, bueno, va a tener a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial como el país central también, pero bueno, en ese momento eran los europeos. Así es. Y a partir de esta división internacional de trabajo, a nosotros nos toca ser los productores de materias primas, ¿no? Porque además teníamos grandes extensiones de tierra, teníamos, digamos, no teníamos quien las trabaje, por eso esta ola inmigratoria que a partir de los pensamientos de Alberti y de Sarmiento, de traer inmigrantes, sobre todo europeos. Pero ellos tenían europeos y fundamentalmente querían ingleses, ¿no? Preferentemente, ¿no? No les salió bien el No juego. les salió bien. Le vinieron los italianos y los españoles, digamos, ¿no? Y sobre todo gente que escapaba de la pobreza. Y además gente, exactamente. En esta, digamos, lo que trae la revolución industrial no solo es este progreso, sino también mucha gente excluida, ¿eh? Entonces todos esos excluidos, primeramente eso, obviamente no todos los inmigrantes vinieron por eso, sino también muchos vinieron después de la guerra y demás, pero esos que vinieron en 1800... Algunos escaparon los primeros escaparon de la pobreza, los otros tuvieron de la guerra y algunos últimos, digamos, escapando de Mussolini, digamos, que también hay una cuestión así de lo que fue la última etapa y la última ola inmigratoria importante, ¿no? Esta ola inmigratoria del año 1860 en adelante eran estos europeos, como los que llegaron a Cañada de Gómez, ¿no? Estamos hablando de Pedro Reun, que es el primer jefe de la estación de lo que es hoy Cañada de Gómez. Entonces Cañada de Gómez tenía, en ese momento no era la ciudad que digamos, tampoco era una ciudad, sino que ni siquiera un conglomerado de viviendas, sino que a partir de la creación me lo traje anotado para no... Sí, por supuesto. La compañía de tierras del Ferrocarril Central Argentino, con Guillermo Perkins a la cabeza, era quien distribuía las tierras que iban a ser habitadas. Por eso ahí surge Carcarañá, surge Roldán, que tenía en ese momento otro nombre, Bertrand, creo que se llamaba, San Jerónimo, hubo una disputa ahí entre inmigrantes o se podía llamar
Nueva Suiza o creo que Nueva Francia, y estaba ahí porque había esas dos colonias, y al final terminan poniéndole el nombre del santo de ese día, digamos, y también tortugas. Era todo ese corredor de vías, ¿no? Y en 1867, en Cañada de Gómez, lo único que había en pie era la estación de trenes, hoy como la que tenemos hoy, que lleva el nombre de Pedro Reún. Y viene Pedro Reún con su familia, con su esposa y su cuñada, que es Margarita Hansen, quien después hace un escrito muy valioso, contando el viaje y contando algunas pequeñas cuestiones de la vida. De la vida cotidiana, digamos, de esa Cañada de Gómez, ¿no? Que es publicado... Ahora, una cosita para que después en otro momento me gustaría charlarlo, si se puede ampliarlo. Estaba en ese momento también ya estaba el pueblito argentino, el pueblo argentino que termina trasladándose por un se llama Villa Argentina, lo que sea. Ajá, exactamente. Sí, estaba para el lado de las Trojas, más o menos. Y había distintas estancias. Eran estancias de inmigrantes. Era un pequeño caserío, digamos, ¿no? Sí. De criollos, básicamente, ¿no? Sí, exactamente, sí, criollos. Después ya lo que le da el pie fundacional a la Cañada de Gómez es esto, ¿no? Esto de la estación. La estación. Sí, no, incluso el pueblito argentino se termina trasladando en parte a Cañada de Gómez, me parece, porque hubo un conflicto de tierras ahí también. Bueno, después algún día lo vamos a investigar, lo vamos a hablar. Dale, porque esa es una historia muy interesante. Sí, además digamos, el nombre Cañada de Gómez no se le da ahí. Yo creo que ya viene de antes, incluso lo hablábamos el año pasado con el tema de la matanza. Ya cuando específicamente se da la matanza, Cañada de Gómez ya es Cañada de Gómez, y cuando se hace el reparto de las tierras por esta compañía, los planos dicen Cañada de Gómez. Cañada de Gómez. Entonces ya, digamos, no lo inventó el nombre del ferrocarril. Claro, no hubo que buscarle un nombre como San Jerónimo, como Roldán. Hoy hubo que inventarlos. Acá Cañada de Gómez ya era un nombre que venía de antes, a partir de, no solamente de la matanza, sino porque, bueno, precisamente se le dice la matanza Capitán Gómez. Ya algún día va a ser un tema para charlarlo. Entonces yo, para hacer esto mismo de decir Cañada de Gómez dentro del modelo agroexportador, reunía todas las condiciones para insertarse dentro de este modelo. Extensas tierras para trabajar, inmigrantes que venían, tenemos no solo a Pedro Reún, los Snack, que Augusto Snack se casa con Margarita Hansen, que es la cuñada de Pedro Reún, están los Heyland, entonces hay varios, y después sí se van habitando algunos criollos, ¿no? Había 35 familias extranjeras, digamos, o inmigrantes en esa cañada incipiente. Pero yo lo que le quería decir a ustedes, a los oyentes, y que siempre lo recalco a los chicos, si tomamos como referencia la estación de ferrocarril, para el lado norte, ¿qué tenemos? La Plaza San Martín. Sí. Cruzando la plaza, vamos al lado norte, la parroquia San Pedro. Si vamos hacia el este, tenemos el hotel, y al lado del hotel, donde hay una escribanía ahora, hay investigaciones que dicen que fue la primera vivienda de la ciudad. Y si vamos de la vía para el lado sur, tenemos el Club América. América, esos terrenos fueron parte de lo que llamamos la Plaza de la República. Fue una de las plazas de la ciudad, ¿no? Que dicen alguna historia que una vez apareció una persona que se suicidó, ahorcada, que por unas cuestiones, un amorío, se suicidó. Entonces a esa plaza nadie quería ir por eso mismo. Mirá vos, porque y se lo terminaron vendiendo a América. Entonces quiere decir que si ponemos lo que era la Cañada de Gómez de ese tiempo, estamos hablando de 1867, 1870, donde se empiezan a construir los caseríos, el centro de todo eso era la estación de ferrocarril. Entonces, para darle un significado también, Cañada se conforma a partir de la estación de ferrocarril, y la estación de ferrocarril es el significado es el epicentro de llevar los granos
que se cosechaban en esta pampa a Buenos Aires. Ese es el sentido. La estación del ferrocarril se crea básicamente por eso, para sacar la riqueza agrícola desde acá a través del tren. Y digamos, por eso mismo, no para poblar, no porque había intenciones de que se generara esta ciudad que después fue, digamos. Y vos fíjate que la llegada de los inmigrantes, que era una de las de lo que querían los presidentes de aquel entonces. Sí. Todo se da. Incluso y otro dato, que los primeros terrenos que se vendieron fueron al norte de lo que es las vías férreas. Ajá. Recién 5 años después, 1872, se compraron terrenos al sur de las vías. Digamos, lo que da un significado también, que los primeros eran esos. Recién en 1885 se construye la parroquia, no tal cual como la que tenemos hoy, pero sino en el mismo lugar. Digamos, entonces que el sur por 5 años estuvo deshabitado. Después sí, por algunas familias de criollos se fueron, se fue poblando. Eso lo que queríamos un poco hablar, y que yo le decía a los chicos, digamos, si vos se lo mostrás con algo palpable, que puedan ver y que puedan ver algo cotidiano, se le puede explicar esta matriz productiva que atravesó Argentina con algo que ven en la ciudad.